La isla de Cerdeña, con sus suaves colinas modeladas por el tiempo, con sus bosques frondosos y a menudo impenetrables, y su mar, de humor pacífico pero a veces caprichoso e imprevisible, atesora una naturaleza poderosa y emocionante, en cuyos rasgos más íntimos y profundos logran penetrar solo quienes la aman y respetan. El sabor áspero que esta naturaleza salvaje manifiesta en las costas se armoniza perfectamente con el hombre que vive aquí desde hace milenios, al sol tórrido de sus veranos, o azotado por el frío mistral de sus breves inviernos, o inmerso en la quietud de sus interminables primaveras. Esta es su vida, vivida al ritmo del viento, del sol y del mar. Al recorrer sus playas blancas e infinitas, sus senderos recónditos y solitarios, podremos percibir cómo aquí la mano del hombre ha sido más lenta que en otros lugares y que a muchos de sus rincones, dejados sabiamente intactos, el tiempo no los ha mudado. Esta tierra tan especial se extiende a lo largo de unos 1.800 kilómetros de costa y puede presumir de una característica que pocas islas en el mundo poseen: la diversidad de sus litorales. Las islas tropicales y las tierras oceánicas circundadas por el mar muestran aproximadamente el mismo aspecto a lo largo de todo su perfil costero. Cerdeña presenta paisajes muy diferentes entre las costas del norte y las del sur, entre las orientales y las expuestas a occidente. Varias características componen el mosaico de tales escenarios. La primera es la constitución de las rocas, las diferentes tonalidades y formas que expresan en la parte que emerge de las aguas. Las rocas originan también los infinitos matices de color de los fondos marinos. Tales fondos, con sus aguas cristalinas y bajíos arenosos, regalan a este mar coloraciones intensas y únicas. La vegetación, que crece vigorosa en el recortado perímetro costero,
completa el cuadro de un paisaje del que fácilmente se prende la mirada. Hoy en día, los visitantes que llegan a Cerdeña lo hacen sobre todo para gozar de las delicias que ofrece esta tierra generosa. En la antigüedad, los primeros hombres que aquí arribaron tenían exigencias muy distintas. Su principal objetivo era ocupar lugares seguros, al amparo de posibles enemigos, y ocupar tierras ricas en recursos naturales que les permitieran sobrevivir. Las noticias de los primeros habitantes que se establecieron en tierra sarda y de las antiguas vicisitudes de la isla, como en el caso de tantos otros pueblos, están envueltas en la penumbra de la leyenda. Hay huellas evidentes que muestran la presencia de algunas antiguas comunidades de cazadores y pastores en varias zonas de la isla. Vivían en aldeas de chozas y practicaban los cultos que habían aprendido de los antiguos habitantes de Babilonia, que, después de haber sido dispersados por muchas partes de la tierra, transmitieron sus creencias religiosas a otras poblaciones. Entre ellas está el culto del Dios Padre, representado por los menires, megalitos de simbolismo fálico clavados en el terreno, y el culto de la diosa madre, absorbido y practicado por las más importantes religiones hoy existentes sobre la tierra, incluidas algunas denominadas cristianas. Un importante avance tuvo lugar hace unos 3.500 años, cuando se crearon los primeros edificios fortificados. Su estructura, particularmente sólida y bien protegida, lleva a suponer la existencia de una población que vivía con la constante amenaza de un ataque, no solo por parte de quienes venían del mar para depredar, sino también por parte de los propios vecinos. A lo largo del tiempo, estas extraordinarias viviendas fortaleza han ido asumiendo formas cada vez más complejas. Desafortunadamente, no existe ningún documento escrito de aquel período, así que lo que sabemos es fruto de lejanas leyendas y de noticias transmitidas de generación en generación, hasta la aparición de testimonios directos. Los escritos, predominantemente redactados en edad romana, están bastante lejanos de los orígenes del pueblo de los nuragues, y aunque nos hablan de los que vivieron en la isla en tiempos remotos, ofrecen informaciones poco útiles a los estudiosos para entender claramente cómo era la vida en la civilización nurágica. Son más de 7.000 los nuragues existentes en Cerdeña, y aunque estén unidos por un mismo concepto constructivo, varían en forma, dimensiones y estado de conservación. Estas imponentes torres, en forma de tronco de cono, en muchos casos son sencillas y solitarias, pero en otros están rodeadas por los restos de muchas pequeñas chozas en las que vivía la población de la aldea. Muchos nuragues, inicialmente poblados y luego solitarios y silenciosos, después de muchos siglos,
pueden oír de nuevo la algarabía de los hombres y se han convertido en el centro de nuevos caseríos. Otros fueron construidos en los lugares más altos e inaccesibles para garantizar un óptimo punto de observación, y desafortunadamente queda de ellos poco más que un informe montículo de piedras. Pero varios centenares están extraordinariamente bien conservados y señorean imponentes los valles y los altozanos de la isla. De todos los nuragues, el más conocido es quizás el de Barumini. Erigido en la fértil región de Marmila, en la provincia de Cagliari, pertenece al tipo de los nuragues polilobulados, provistos de murallas de protección, torres y bastiones. Este conjunto, con sus 4 torres, era una auténtica fortaleza y probablemente gozaba de una notable importancia en su ámbito territorial. El nurague Arrubiu, o nurague rojo, debe su nombre a las grandes rocas de basalto utilizadas en su construcción. Esta viva coloración está acentuada por innumerables líquenes que, distribuidos casi homogéneamente, revisten las piedras de todo el monumento. Situado en la provincia de Nuoro, el nurague Arrubiu no solo es el mayor de los nuragues sardos descubiertos hasta ahora, sino también el único de tipo pentalobulado, pues posee hasta 5 torres unidas por una poderosa muralla. Al observar estas grandes obras, resulta difícil pensar que un ser primitivo haya llegado a poseer en el curso del tiempo capacidades tan elevadas. Los hallazgos históricos hacen mucho más lógico considerar la presencia en esta tierra de unos pobladores dotados ya desde sus orígenes de conocimientos y capacidades extraordinarias. Más al norte, en la provincia de Sassari, en los alrededores de Torralba, el nurague de Santuantine despierta la curiosidad por la forma triangular de su gran zócalo, al centro del cual se yergue la gran torre, que en su origen contaba con 3 pisos. Los corredores de este paso entre las torres, grandiosos y fascinantes, junto a los muchos detalles de esta construcción, dejan imaginar las capacidades intelectivas y arquitectónicas del pueblo nurágico. En la provincia de Oristano, cerca de Abbasanta, se alza majestuoso el nurague Losa. Alrededor de la torre principal en tronco de cono, se observan otras 3 torres que, unidas a la estructura principal, dibujan la forma triangular del nurague. El nurague Losa se distingue por la ausencia de un patio interior, habitual en otros nuragues de este tipo. La vida no ha abandonado nunca estas simples piedras, apoyadas la una a la otra. Las aves y las semillas transportadas por estas y por el viento han llenado de vida las torres nurágicas a través de las estaciones y a lo largo de milenios. En las últimas décadas, entre estas sólidas paredes resuenan de nuevo las voces de los hombres.
quello orizzontale, ma quello verticale. Anche le donne prendevano le pietre. Noi sardi abbiamo avuto origine dalla civiltà nuragica. Guarda, quello che posso dirti è che i nuragici erano sardi. In Sardegna abitavano già persone durante il periodo nuragico che erano proprio originari della Sardegna. La civiltà nuragica è nata ed è stata... La civilización nurágica ha nacido y vivido de los sardos, de quienes habitaban ya desde hace tiempo en esta isla, Cerdeña. Pero ¿cómo vivían? Aquellos hombres, mujeres, niños, ¿qué aspecto tenían? ¿Qué lengua hablaban? Son muchas las hipótesis y no podemos contar siempre con certezas. Cerca del Palacio Nurágico de Barúmini, en el parque Cerdeña en miniatura, se ha recreado a tamaño natural el ambiente del poblado nurágico. Se trata ciertamente de una reconstrucción, pero es del todo verosímil y nos da una idea de cómo podía ser la vida dentro de los grandes torreones de piedra, dentro de los nuragues. All'interno dei nuraghi. Un gran número de estos monumentos, que habían permanecido intactos durante milenios, ha desaparecido para siempre. Habían resistido impávidos a la intemperie y los elementos, pero tuvieron que sucumbir a los deseos del mismo ser que los había creado, el hombre. El 6 de octubre de 1820, el rey de Cerdeña, Carlo Emanuele, decretó: todo propietario podrá vallar libremente con seto o muro o cerrar con foso cualquier terreno suyo no sujeto a servidumbre de dehesa, de paso, de fuente o de abrevadero. Como consecuencia de esta ley, conocida como el Edicto de las Chiudende, muchos de los propietarios de tierras demolieron los nuragues situados en sus vecindades, con el fin de aprovechar las piedras para cercar sus propiedades. Otros monumentos desaparecieron porque las piedras con las que habían sido construidos fueron retiradas para formar el macizo Zócalo, de la que, todavía hoy, es la más importante vía de comunicaciones de Cerdeña, la carretera Carlo Felice. Desafortunadamente, muchos aspectos de la vida que animó los nuragues quedan todavía envueltos en el misterio. Estos cúmulos de piedras, amontonados con inteligencia y orden, invencibles y fuertes como quienes los construyeron, probablemente existirán para siempre. Los gigantes de piedra hablarán en silencio de la original civilización nurágica y quienes los observen, hechizados, entenderán que los nuragues son el símbolo, la raíz histórica del pueblo sardo. En época moderna, el hombre ha comprendido la importancia de custodiar todo lo une al pasado y hace grandes esfuerzos para tutelar y transmitir el valor de la memoria histórica. Los habitantes de Cerdeña gozan de una fuerte identidad regional, viven con orgullo la pertenencia a la gran familia de los sardos, a pesar de las evidentes diferencias sociales, culturales y de origen. Igualmente, la lengua y la cultura sardas, aunque unidas por el sentido de pertenencia a la gran comunidad isleña, se expresan en modos diferentes. Non metano. Che iniziate a passare, ma. Hai recuperato il colpo di tresulati. Comunque, una diosa va bene. E te così ne va qua cosa. Tutto gorgio a me, cacao. Che saporio gusto, che saporio. La panna sei figlio mio. El sardo es una lengua románica que desciende directamente del latín vulgar. Aunque a partir del siglo VIII a.C. la isla fue visitada por los fenicios
y siglos después por los cartagineses, el largo proceso de formación de la lengua de los isleños empieza a consolidarse solo cuando la conquista romana del 238 a.C. determina la fusión generalizada del latín en toda Cerdeña. Ma che allegria, dai un bottigello! Peppe, a te mi siete dai noce, bene, fai minuto, guaguago. Aún hoy, sobre todo en las comarcas centrales y particularmente la de Nuoro, se puede percibir en la fonética de la lengua sarda la continuación natural del latín. E quando andà a compilare e si sta due famiglia e no abbastanti riga se podo scritto tu. Desde el año 1300 inicia un nuevo periodo de la historia sarda que se prolonga hasta alrededor del 1700. En este periodo, Cerdeña conoce primero el dominio de la corona catalano-aragonesa y después de la española. Desde el punto de vista lingüístico, estos hechos han marcado intensamente la fisonomía de la lengua sarda. La lengua catalana se difundió en las ciudades, sobre todo en Cagliari, mientras que en los pueblos se continuó hablando el sardo. Figu morisca, figu, pollia, si corse d'unia di frutta. Alguer, asomado naturalmente hacia España, conserva todavía esta simpática y agradable lengua ibérica. 1.100 francs. All'hanno hanno fatto come una cosa fatta apposta, ma si taglia all'altra. Dai che anche questa smugliezza a voi mangiano, dai. Amico che ha accapato un gol. Ja vezi, tam je zdaj umil Franc. Ja, če sem pjezan. No, allora ti giriva pizza la perra. La soleada ciudad de Alguer, aunque había sido fundada mucho tiempo antes, se presenta circundada desde el lejano 1353 por altas murallas. Su poderosa fortificación recuerda el tiempo en el que catalanes y aragoneses dominaron la isla. Han transcurrido muchos siglos, pero aún hoy, en esta ciudad simbolizada por el coral rojo, están vivas más que nunca la lengua y las tradiciones catalanas. L'alghè è una cosa che ti fa praieva anche, non solo d'estivo, ma anche all'inverno. I vincoli tra l'Alghero e i paesi di lingua catalana sono molto stretti, forti e vivi. All'interno delle iniziative che abbiamo realizzato c'è questa biblioteca di opere in lingua catalana di autori catalani e quindi tutti questi libri che sono anche sono tutti libri di autori catalani. Las memorias de este pueblo, que el tiempo no ha modificado en sustancia, están custodiadas en la antigua y valiosa biblioteca ciudadana. Se transmiten intactos los sentimientos del poeta alguerés Antonio Cao, cuando cuenta lo país meu, mi país, mi tierra, y la define una tierra inspirada por Dios. Al Maitì, quando all'alba spunta il sol, mil color se dona all'alghe mia. Un amor ses tu, o terra mia, chi t'avevo e te deixa il corridor. Tu ses la mare mia, o bella alguè, ta tenca des del corri, cada dia io prec per a tu, o terra mia. Mientras los padres sigan transmitiendo la lengua catalana a sus hijos, las características expresiones algueresas serán siempre las melodiosas señales de la historia de un pueblo. A lo largo de la misma costa occidental de la isla, más al sur, existe otro gran enclave lingüístico en tierra sarda. Speriamo che anche ora bello tempo. Pigiamo qualche 2 o 3 pesci. Però ne conviene ci pigiamo salai invece da no. La lengua tabarquina, encerrada en la fascinante isla de San Pietro, se habla sobre todo en la ciudad de Carloforte. Mientras llego a esta pequeña isla,
pienso en las vicisitudes históricas que condujeron hasta este rincón de Cerdeña a una pequeña comunidad de pescadores originarios de Pelli, una villa marinera de Liguria. Todo empezó cuando en 1540 casi 500 de sus habitantes se trasladaron a la isla de Tabarca, en Túnez. Muchos de ellos eran pescadores de coral, pero del grupo también formaban parte algunas decenas de artesanos, expertos albañiles y carpinteros, además de un consistente número de soldados. El fuerte genovés aún hoy domina las alturas de la pequeñísima isla de Tabarca, de 600 metros de largo por 400 de ancho, unida solo en años recientes a la cercana costa por un istmo artificial. Cuando los colonos de Pelli se establecieron en esta islita tunecina, encontraron el entorno natural y el clima muy parecidos a los de su tierra de origen, pues se trata de la orilla opuesta del Mediterráneo. Pero la vida y la cultura de los bereberes locales estaba muy lejana de sus costumbres. Algunas generaciones después de la llegada de los colonos de Pelli, sus descendientes tabarquinos, exasperados por las continuas incursiones berberiscas, aceptaron la invitación del rey Carlo Emanuele III de Saboya a trasladarse a su reino para poblar las tierras deshabitadas. Así fue como en 1738 los tabarquinos se establecieron en la isla de San Pietro, donde siguieron hablando su lengua, el tabarquino, de léxico predominantemente ligur, con la inclusión de algunos sustantivos procedentes de las lenguas árabe y sarda. Luca ci dà regole. Ma mattina. Sì, precisamente. E come sei con Giuseppino? Come sei con il del lungo, perché va a fare spazio, a uno che va. I nostri feci quando andavano in Tiluccoli non ne bevai con qua. Sì. Scusa. En Carloforte todavía está muy vivo el recuerdo de la ciudad tunecina de Tabarca, tanto que alrededor del 80% de la población habla corrientemente el tabarquino en esta isla sarda. Para apreciar plenamente Cerdeña es necesario conocer su antigua y significativa historia. Su extraordinaria posición geográfica, en realidad poco aprovechada por los sardos, ha sido desde siempre un potente atractivo para todos aquellos pueblos que ambicionaban ampliar su dominio político y comercial en el Mediterráneo. La historia de Cerdeña está ligada íntimamente a los dominadores que la han subyugado a lo largo de los siglos, pero que también la han enriquecido en su cultura y tradiciones. Los acontecimientos, y sobre todo los hombres que la han dominado, experimentado y cambiado en el curso del tiempo, siempre han dejado un testimonio de la vida pasada, haciendo nuestra existencia más rica de significado, ofreciéndonos muchas sugerencias y reflexiones, y dejando luego a nuestra fantasía que imagine aquel mundo lejano, donde Cerdeña tuvo y tiene aún hoy su importancia y su papel de protagonista en el corazón del Mediterráneo.